Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un video bastante sencillo con respecto a la interfaz del usuario. Básicamente lo que vamos a hacer es un menú súper sencillo con botones, y a estos botones le vamos a añadir sonidos. Pero ¿qué sonidos le vamos a añadir? Le vamos a añadir el sonido cuando hacemos clic en el botón y el sonido cuando el mouse pasa por encima del botón. Entonces, bueno, ya me están viendo acá hacer el menú sencillo. Aquí simplemente creamos un canvas y creamos un botón solamente, ¿ok? Luego de eso, desactivé el botón para crear un panel que digamos que va a ser el recuadro en donde vamos a posicionar, pues digamos, el submenú cuando se presione el botón principal. Aquí me coloqué en la vista del juego a la izquierda para que vean el panel, que es esta pantallita blanca, ¿vale? Ya cuando esté bien posicionado dentro del panel, pues vamos a crear tres botones más, ¿ve? Que son los otros botones que van a estar en el submenú. Imagínenlo como que el primer botón sea configuración o nivel o selección de niveles, y estos sean tres niveles, pues nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces en este submenú pues estarán estos tres botones, vale. Aquí lo que hice fue simplemente crear uno, lo copié y ahora le estoy cambiando la letra a cada uno, pues para que se pueda ver de una mejor manera lo que dice en cada botón. Realizar lo del sonido es bastante sencillo, muchachos. Lo hacemos mediante script, pero primero tenemos que tener pues bien puesto lo que es la interfaz en la cual vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro primer botón y le añadimos nuestro panel en un clic. ¿Y qué queremos hacer? Que cuando presionemos en nuestro botón, ¿vale? Nuestro botón principal, cuando nosotros presionemos, que se active el panel, ¿ok? Que se active el panel con los otros botones. Vamos a también a cambiar el tamaño y la letra de este botón principal y vamos a probar a ver cómo funciona lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a esperar un momento a que cargue. Ahí va, y lo presionamos, ok, y fíjense que se abrió el panel, pero el botón se quedó, ok. Porque ¿qué hay que hacer también, muchachos? Ojo con estos errores que suceden, que cuando presionamos el botón se abre el panel, pero también el botón desaparezca, ok. Entonces buscamos acá igual, de la misma manera, Game Object, Set Active Bool, y lo colocamos en falso. Si como está en falso, entonces cuando se presiona el botón tiene que desaparecer, y si está en verdadero, el botón a la que estás haciendo referencia o la parte del canvas a la que está haciendo referencia tiene que aparecer, ok. Entonces, otra de las cosas importantes para mí son los colores, muchachos. El color principal del botón tiene que ser un poquito más oscuro que el highlighted color, o el color en el cual se está parando el mouse, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que coloco un poquito en oscuro para que se diferencien bien. Y bueno, ya esto es todo por parte de la interfaz y cómo crearla. Ahora nos vamos al código para que vean cómo es sencillo es. Una vez en el código, primeramente tenemos que colocar de manera privada una fuente de sonido, un audio source, si la podemos llamar como nosotros queramos. En este caso yo la llamé música, y adicionar a eso los clips de audio que vamos a estar utilizando. En este caso, como les comenté, es un clic de cuando le hacemos clic al botón, lo voy a llamar clic audio, y un clip de cuando el botón está encima, cuando el cursor está encima del botón, disculpen. Entonces pues, cuando salga y entre, pues se escuche ese sonido. Entonces primeramente en el método start tenemos que obtener la fuente de sonido, y eso es lo único que vamos a necesitar. Luego de eso creamos dos métodos completamente personalizados. Uno lo vamos a llamar click audio on, por decirlo de alguna manera. Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, y lo que se va a hacer aquí es lo siguiente: music, que vendría siendo
la fuente de sonido, play one shot para que suene una vez solamente y click audio, ¿vale? Eso es todo, muchachos. Luego vamos a hacer un segundo método, como les digo, lo vamos a llamar como nosotros queramos. En este caso lo voy a llamar switch audio on, lo podemos llamar switch audio solo, como ustedes quieran. Y lo mismo, music, play one shot, ya va. Aquí music, se colocó aquí play on awake. Ya va. Vamos a borrar aquí rapidito. Es play one shot, igual que el anterior. Puedo haber copiado también aquello y simplemente cambiarlo demás, pero bueno. Y switch audio. Y ya, muchachos, haciendo esto estamos listos. Simplemente guardamos y regresamos al editor para hacer lo demás. De regreso en el editor tenemos que hacer varias cosas para que los sonidos pues, se puedan escuchar. Primeramente al canvas le colocamos una fuente de audio, porque recuerden que la declaramos de manera privada para que se obtenga mediante código. Y desactivamos el play on awake. Luego de eso ajustamos el volumen a lo que ustedes quieran. Yo lo voy a colocar a la mitad para que no me moleste tanto cuando esté grabando. Y bueno, adicional a eso también al canvas le podemos colocar lo que vendría siendo el script. Ojo, esto se lo pueden colocar a cualquier objeto que ustedes deseen. Yo lo estoy haciendo con el canvas simplemente por practicidad. Entonces bueno, aquí voy a buscar lo que vendría siendo el sonido que yo tengo para hacer clic, y yo tengo otro sonido acá que es muy bueno como para cuando cambias de botón, ¿no? Cuando el mouse está en un botón y pasa para otro, que se llama switch menú, lo llamé. Vale, ahora ¿qué se hace, muchachos? Bueno, primeramente agregamos, ¿no?, en el primer botón, que es el botón principal, un on click, que es para cuando se haga clic le colocamos el canvas, lo colocamos en la casilla vacía y buscamos el método on click. Ahora, para que suene cuando el mouse esté encima, tenemos que buscar un componente que se llama event trigger. Lo colocamos pointer enter, traemos el canvas, igual que como hacemos cuando es un clic, buscamos aquí en música y switch audio on, y listo. Ya en teoría debería funcionar. Vamos a hacerlo con los otros botones. Aquí podemos hacer una selección masiva, colocamos un clic, traemos el canvas, boom, y música, on click, listo. Ahora lo otro que podemos hacer, muchachos, también es hacer una selección masiva, añadir el componente de event trigger, pero para añadir el trigger no se puede hacer de selección masiva, ahí sí tenemos que ir uno por uno. Entonces vamos a ir al primer botón del submenú, pointer enter, le damos más para que se pueda abrir la casilla, bajamos el canvas, música y on switch menu on, igual pointer enter, traemos el canvas, y así con todos los botones, música, switch menu on, boom, y el último, vamos para acá, pointer enter, de la misma forma. ¿Ok? Claro, ahorramos tiempo colocándolo lo del clic normal, pero como este no permite Unity hacerlo de forma masiva, pues lo hacemos así. Grabamos y probamos rápidamente, y aquí tendríamos lo que vendría siendo el menú. Como pueden observar, vieron cómo suena cuando paso por encima el audio de, digamos, cuando el mouse está encima, y vieron cómo cambia de color. Ahora presionamos, ahí escucharon el clic, aquí clic, 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 vieron, clic, y cuando el mouse pasa por los botones, y lo del cambio de color, que fue lo que hicimos muy temprano en el video para diferenciar pues cuando el mouse está encima de un botón o no. Muchachos, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta información, que les sea de utilidad, y nos vemos en un próximo video. Si te ha gustado, deja tu like o un comentario. Chao, chao.